Hola, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar esta sesión más del estudio, el Evangelio según el Espiritismo, codificado por nuestro ilustre instructor, maestro y guía, Allan Kardec. El día de hoy vamos a tener una sesión, esperemos que interesante y sobre todo enriquecedora para todos nosotros. Le vamos a pedir a José que nos haga favor de hacer la oración y entrar en sintonía. Adelante, José, por favor. Bueno, pues buenas noches. Divina presencia de Dios, te bendecimos, te pedimos, te solicitamos y te amamos. Te pedimos, bendita presencia de Dios, que nos guíes por el buen camino, que nos guíes en estas enseñanzas y que sobre todo nos des el amor y el consentimiento y todo el valor para seguirlas y salir adelante con ellas. Sobre todo, gracias por el agüita que nos das, por el agua, por el fuego, por este paraíso terrenal, luz tierra. Te damos gracias, divina presencia de Dios, porque estás con nosotros en cada lugar, en cada momento, en cada instante. Te pedimos, Señor, que los que no tengan agüita les des agüita, porque hay países y hay lugares en los que no lo hay. Gracias, bendita presencia de Dios. Gracias porque estás aquí con nosotros. Bendito seas, bendito seas. Y te pedimos también, divina presencia de Dios, por todos los que no, por los nuestros hermanos de la calle, que es una situación muy difícil. No tienen casa, vestido y sustento. Cúbrelos y tápalos con tu manto divino de amor y verdad, y llénalos de salud, de fortaleza, de vitalidad, de energía, de paz, de amor. Bendito seas, Señor, y benditos sean nuestros mentores y guías que les pedimos para seguir esta enseñanza, asistencia. Bendito seas. Amén. Gracias, amén. Que así sea. Bueno, vamos a continuar. Voy a ir minimizando para que podamos leer bien, tener el tamaño de la letra adecuado. Vamos entonces a iniciar con este estudio. La sesión pasada hablábamos un poquito de la obediencia y resignación. Estas dos palabras, pues, nos recuerdan de alguna forma algo que al ego le rechaza, le contraviene, la obediencia y la resignación. La palabra obediencia se usaba mucho antiguamente en la época medieval y también a lo largo de la historia, por ejemplo, religiosa de las instituciones, de las iglesias. Se habla mucho de aprender a obedecer y de ser obedientes a la voluntad de Dios. Y es algo que difícilmente hemos profundizado y es necesario hacerlo para entenderlo. ¿Por qué el maestro y por qué los guías y los instructores nos piden obediencia y resignación? Yo podría atreverme a decir que estas dos palabras encierran toda la mecánica, toda la misión, todo el criterio que deberíamos utilizar a lo largo de nuestras vidas, no nada más de una vida, sino de todas. Porque hemos visto, los que de alguna forma hemos caído y tropezado, que la falta de obediencia a la voluntad divina ha generado caída, dolor y sufrimiento. Y que a la hora de vivir el sufrimiento, caemos en una negación de ese sufrimiento, de esa aceptación, digámoslo así, bienvenida que deberíamos de tener. Es decir, no nos resignamos a vivir los efectos de nuestras propias creaciones. Entonces, algo bien interesante, estas dos palabras que pueden ser inclusive, nos pueden generar una rebeldía interior, una molestia sutil o bien marcada. Inclusive algunos compañeros que pueden estudiar esta instrucción en particular, puede ser que tengan cierta resistencia a estudiarla, a profundizarla. Es más, es posible que casi nadie, si fueran convocados todo mundo a estudiar este tema o estos dos temas, prácticamente sería el tema más repudiado, más rechazado, más estigmatizado de la espiritualidad. Y eso es decir bastante. Eso es así como hacer una afirmación bastante temeraria, ¿no?
Entonces vamos a tratar de comprender por qué hay tanto machacar una y otra vez el concepto de obediencia y también el concepto de resignación. Entonces sí les pido por favor toda su atención, toda su sensibilidad para poderla escuchar. Ok, Y está también bien. pedirles por favor cerrar los micrófonos para que podamos concentrarnos. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar. La doctrina de Jesús enseña en todos sus conceptos la obediencia y la resignación, dos virtudes compañeras de la dulzura y muy activas, aunque los hombres las confunden equivocadamente. Por ejemplo, la negación del sentimiento lo entienden como resignación, o a la resignación la entendemos como negar el propio sentimiento. Y la negación de la obediencia la entendemos como la negación de nuestra propia voluntad o anular la propia voluntad, imponer otra voluntad sobre la nuestra. La obediencia, en términos generales, es el consentimiento de la razón. Cuando, por ejemplo, un hijo obedece a su madre o a su padre, está consintiendo en que la madre o el padre tiene razón. Es decir, si el hijo obedece, el hijo está de alguna forma de acuerdo y hay un consentimiento en el pensamiento. Y cuando la persona experimenta la resignación, es decir, la aceptación Cenando con los amigos. A todos los que sufren de Oye, varices, pesadez o calambres nocturnos. Noemí, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. Perdón. Sí, gracias. La resignación es el consentimiento del corazón. Esto significa que hay una aceptación emocional. Por ejemplo, cuando una persona comete algo y tiene, por decirlo así, que vivir una experiencia, vamos a suponer que no hizo una tarea y la autoridad mayor le dice, bueno, ahora vas a hacer la tarea dos veces. O sea, en lugar de hacer una tarea de un turno para compensar el error o el daño causado, vas a hacer doble turno sin paga, por ejemplo. Entonces la persona consciente de corazón que se equivocó y que de alguna forma va a rectificar, pero lo hace con asentamiento, con aceptación, lo hace con, entre comillas, resignación. Entonces ambas son fuerzas activas, la obediencia y la resignación, porque cargan el fardo de las pruebas que la insensata rebeldía dejó caer. Entonces, cuando hay rebeldía, hay desobediencia. Cuando hay rebeldía, no hay o no puede haber resignación. Y también aquí nos dice alguna frase muy interesante para reflexionar. El cobarde no puede ser resignado. ¿Por qué el cobarde no puede ser resignado? Porque en el ejemplo anterior decíamos que la persona que tiene que trabajar dos turnos en lugar de uno para compensar la ausencia, la falta o el daño causado, esa persona tiene que ser valiente en aceptar emocionalmente la responsabilidad y el trabajo que tiene que hacer y hacerlo de buena manera, hacerlo con sensibilidad de corazón. Entonces, una persona que es cobarde es una persona que no puede ser resignada. ¿Por qué? Porque una persona resignada requiere que sea valiente. Una persona resignada emocionalmente, o sea, con aceptación de corazón de que tiene que responder por su falta y lo acepta de buena corazón, es más, lo pide, es una persona valiente. Pero si es cobarde, difícilmente va a resignarse. Puede hacer las cosas de mala gana y eso no es resignación. De la misma manera que el orgulloso y el egoísta, por ejemplo, no pueden ser obedientes. Cuando una persona es orgullosa y le mandan algo que contraviene su punto de vista mental, su voluntad, es ciertamente no obedece. Lo mismo pasa con una persona que es egoísta. Vamos a imaginar el caso de un niño, un joven, que tiene que compartir algo que le dieron para todos sus hermanos, por ejemplo. Esa persona que es egoísta
no va a ser obediente, va a buscar la forma de salirse con la suya. Entonces Jesús fue la encarnación de estas virtudes. Él manifestó una obediencia absoluta y una resignación a toda prueba, que la antigüedad materialista despreció. Y podríamos decir que no nada más es la antigüedad. El mundo moderno materialista de hoy está despreciando estas dos virtudes, estas dos actitudes, obediencia y resignación. Él vino en el momento en que la sociedad romana parecía en los estertores de la corrupción. Vino a hacer que brillasen en el seno de la humanidad agobiada los triunfos del sacrificio y de la renuncia carnal. Es decir, de alguna forma el maestro manifestó esa entrega absoluta y una renuncia de su propio yo o carnal, de su propio yo humano. Cada época lleva, pues, el sello de la virtud que habrá de salvarla o del vicio que determinará su fracaso. Quiere decir que en cada época hay una característica en particular. Por ejemplo, en la época moderna, la virtud de nuestra generación consiste en la actividad intelectual. Es decir, el mundo moderno tiene un desarrollo excedido del intelecto, de la ciencia, del razonamiento, pero su vicio, o sea, su defecto, radica en la indiferencia moral, en la falta de fraternidad y de solidaridad. Y aquí dice el espíritu, y solo digo actividad porque el genio se eleva de repente y descubre por sí mismo los horizontes que la multitud solo llegará a ver más tarde. Es decir, el genio va siempre adelante y puede ver lo que la multitud va a ver después. Mientras que la actividad consiste en la reunión de los esfuerzos de todos para alcanzar un objetivo menos brillante. Es cierto, pero que pone en evidencia la elevación intelectual de una época. Aquí el instructor nos habla básicamente de la actividad intelectual. ¿Por qué? Porque es una actividad muy humana, enfocada básicamente a valores materiales, no a virtudes, no a valores trascendentes. Entonces es lo que más o menos comenta aquí. Dice aquí, someteos al impulso que venimos a dar a vuestros espíritus. Obedeced a la gran ley del progreso, que es la palabra de vuestra generación. Desdichado el espíritu perezoso que cierra su entendimiento. Ay de él, porque nosotros que somos los guías de la humanidad en marcha, lo fustigaremos y forzaremos su voluntad rebelde por medio del doble efecto del freno y la espuela, es decir, bloquear y la parte del efecto de la ley de causa y efecto. Espuela es como cuando le pegan al caballo y el caballo se cimbra, ¿no? Toda resistencia orgullosa habrá de ceder, tarde o temprano. Toda resistencia orgullosa habrá de ceder, tarde o temprano. Bienaventurados, entre tanto, los que son mansos, porque prestarán oídos dóciles a las enseñanzas. Lázaro, París, 1863. Entonces, aquí hay mucha información, hay mucha comprensión, si queremos verla así, y por eso el maestro manifiesta estas dos virtudes, la obediencia, la resignación. Y muchos de nosotros no entendíamos, quizás de manera clara, por qué debemos aprender a obedecer la voluntad superior y por qué debemos aceptar la situación que estemos viviendo en el momento presente como una consecuencia de una causa que nosotros sembramos en el ayer o que utilizamos la mente para poder recibir ese efecto. Entonces, por eso es tan importante la obediencia. Ahora, una pregunta y digámoslo así, un aspecto interesante es que la obediencia, finalmente, todos obedecemos a algo o a alguien. Por ejemplo, cuando hacemos nuestra vida, nuestra voluntad, estamos obedeciendo a nosotros mismos. O sea, es indispensable la obediencia, pero depende a quién depositemos esa obediencia, a quién estemos obedeciendo. Muchas veces obedecemos a programas inconscientes, a grabaciones de la niñez, de vidas anteriores o simplemente a nuestro ego.
y el ego toma el mando como el jinete montado en el caballo digámoslo así, en ese caballo salvaje, y el caballo toma las riendas del jinete, por decirlo así. Entonces, obedecemos a la gran ley universal, por no decir a Dios, o no la obedecemos. Y al no obedecerla, tratamos de transgredirla y recibimos el efecto de esa acción. Podemos imaginar que estamos chocando contra una pared de mármol y queremos hacer nuestra voluntad, pero en la medida que intentemos violentar las leyes universales, ciertamente que con nuestra propia voluntad o voluntariedad chocamos contra esas leyes. Por eso es tan importante la obediencia. Aprender a obedecer es aprender a ser inteligentes. Ser obediente es sinónimo de ser sabio, obediente a la voluntad, a la voluntad superior. Y la parte de la resignación es aceptar que todo, absolutamente todo, lo que nos llega, lo que nos viene, lo que vivimos, bueno o malo, tiene un propósito, tiene un sentido y tiene un para qué. La parte de la resignación, por ejemplo, cuando alguien tiene algo y no lo quiere, ciertamente que dependiendo con qué resistencia y rechazo, es más, resistencia y rechazo generan más sufrimiento, hacen que la prueba se alargue más. Entonces, la resignación bien entendida es una virtud que nos permite allanar el camino y superar las pruebas con mayor prontitud, con prontitud. Esa sería, a mi entender, una pequeña explicación de este texto. Y bueno, vamos a pedirle a los compañeros que nos externen su punto de vista, sus comentarios, sus preguntas, por favor. Si se ha quedado claro o si no, por favor, adelante. Gracias. Patti, por favor. Oye, mencionabas al principio que sí es rebeldía la obediencia, pero porque verdaderamente la teníamos o la tenemos tergiversada. No es lo mismo la palabra obediencia y resignación a sometimiento y dejarse pisotear. Por eso por lo que es la rebeldía. Sí, pero ahorita lo explicaste muy bien, que es a quién le estoy obedeciendo, ¿sí? De hecho, a los papás también tiene que llegar una edad en que desde chiquitos esto sí, esto no, porque eso es a lo que nos corresponde a los papás, guiarlos, esto sí, esto no, esto así, esto, o sea, hasta ciertas edades y que lo vayan entendiendo. Ya si lo entienden o no lo entienden, ya lo saben, pero también en cuanto sean papás que estén educando, estén guiando, ¿sí? No papás que estén imponiendo, ni papás que estén denigrando al niño. Entonces es lo mismo, pero lo mismo pasa con los adultos, ¿sí? Pues porque a veces hay jefes, decías tú de un jefe, no, pues ahora lo vas a hacer doble. Sí, pero también hay jefes abusivos, jefes, bueno, abusivos. Entonces, por eso es la rebeldía de la obediencia y de la resignación, más ahorita lo desglosaste, es a quién es la obediencia, ¿sí? ¿A quién es la obediencia? O sea, hay papás muy sabios también que nos pueden dirigir, un amigo, un guía, y no es del todo, pero también es importante, también lo mencionaste, el de mi divinidad, a mí mismo, mis creencias, mis principios, mis valores. Ahí sí es donde a quién soy obediente y además la resignación. Tampoco es la resignación, bueno, lo que es mi cruz y pues ya me tocó y que me golpeen y que me roben y que me humillen y o el que dice, no, pues pobre soy, nací pobre, me voy a morir. Está equivocado, vuelvo a lo mismo, está equivocado los conceptos, ¿sí? No es la resignación de que, bueno, por algo está pasando y vamos a ver y quiero ver el bien manifestado en esto. Por eso quería recalcar esto, lo de la
de la obediencia, por eso es esa rebeldía. Por eso también los adolescentes son rebeldes, porque se andan buscando, se andan encontrando, y bueno, por fallas también vamos aprendiendo. Por eso hasta hay una donde dice de los papás, ¿no? Cuando tengo de 1 a 7 años, ay, lo más maravilloso es el papá. De los 7 a los 12, ay, mi papá como que papá y mamá, ay, como que no eran tan. Entonces, pues de los 12 a los 18, a los 20, 21, dices, ay, mis papás, ay, están a la antigüita. Es la rebeldía porque se están conociendo. Hasta que llega un momento, también lo mencionaste, hasta que llega un momento donde, hombre, qué razón tenía mi papá, qué razón tenía mi mamá, ¿no? Fíjate que aprovecho precisamente esto de cómo verdaderamente a la gente adulta, ya no hablemos de ancianos, pero gente adulta mayor, la denigra mucho la juventud. Cuando digo, pues ya venimos, niños, y ya tenemos la experiencia propia de los que nos rodean, de gente, entonces podemos, a lo mejor si no guiar, cuando menos, oye, mira, por aquí no, porque te vas a tropezar, podemos dejarlos, pero si los jóvenes pudieran pedir una opinión, una sugerencia y tener el discernimiento si me lo está dando y me es conveniente a mí también. ¿Sí? Entonces es lo mismo. eh, el ejemplo que siempre doy, ay, padre, yo quisiera un esposo, pero así, sí, o quiero el carro, quiero, sea tu voluntad y no la mía, pero acuérdate que quiero el rojo, que sea así y así. Es lo mismo, o sea, confiar en lo que me va a llegar y lo que me llegó siempre me va a llevar a algo mejor, porque bueno, aprendemos, ¿no? Esa es mi Muy aportación. bien, muchas gracias por la clarificación y por enriquecer mucho, enriquecer. Es interesante que cada quien lo puede externar, puede dar su punto de vista porque no todos entendemos en la misma línea. Algunos son intelectuales y lo entienden intelectualmente, pero les falta el sentir del corazón. Algunos lo entienden de otra forma y pueden enriquecer a la comprensión del grupo, ¿no? Henry, por favor, adelante. Sí, yo solo quería comentar que bueno, se escucha un poco como, pues es del año 1800 y pico, digamos. La parte de la obediencia. Bueno, a lo que voy es, quizás mucha gente no lo entienda, no lo comprenda tanto, o lo va a entender, pero no lo va a comprender. Se debe de tener mucho como conocimiento y lectura acerca de lo que es la causa y efecto o lo que es el karma, porque eso les va a dar mucha comprensión el por qué, no que tienen que ser así, pero no tanto así como que obedece, digamos, sino que les va a dar mucho entendimiento de a lo mejor qué te conviene más. Es decir, si atacas o dices, mejor me espero y me la llevo y la paso, digamos. Es decir, eh, debes de tener, o sea, yo creo que el espíritu, o sea, yo otra vez como que me aterrizo y digo, como que ellos no vivieran aquí, o sea, como que ellos no son de este mundo, de hecho no son de este mundo, porque aquí desde que eres chico, pues te enseñan a competir, creencias, eh, el trabajo, los jefes, etcétera, etcétera. Entonces, uno va como sorteando todas las peripecias, digamos, en la vida, eh, pero si tuviera un conocimiento desde muy chicos las personas que les pudieran inculcar todo este tipo de cosas, no tanto como reglas, etcétera, etcétera, sino de una manera más sencilla para los niños, tanto, por ejemplo, del aspecto como psicológico,
que sea algo así como práctico que ellos pudieran utilizar, no tanto así como que, tienes que obedecer, o sea, porque lo digo yo. No, no, no. Entiéndelo que tienes que ser más suave, más comprensible, etcétera, etcétera, porque te conviene a ti ser así. Y otra, tú no lo vas a ver, o sea, no lo vas a ver en esta realidad, pero vas a ir avanzando cuando, cuando pases a otro nivel, por ejemplo, o cuando vas creciendo, vas a ir como cultivando esa parte que necesitas, que a la larga te va a pagar súper, súper un montón de cosas que te vas a evitar. Bueno, ese nada más sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Henry. ¿Alguien más desea compartir o comentar? Yo, Adelante. bueno, de acuerdo a la lectura nos estás hablando de dos virtudes que son compañeras, ¿no? Y nos habla desde el punto de vista espiritual, pero también si nos vamos desde el punto de vista de una definición, pues podemos decir que obedecer es el acatamiento, la sumisión, el acto de cumplir y acatar la voluntad. Y mientras que la resignación es la... ¿No se escuchó la resignación, Trini? Por favor. Bueno, bueno. ¿Sí me escuchan, compañeros? Creo que Trini no la escucho. Sí, te escuchamos. Sí, te escucho. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Entonces yo fui el que no escuché. Pero Perdón. no, a Trini no la escuchamos. A ver, Trini, ¿pudieras por favor repetir? Creo que salió. Mm, Ujú. vamos a esperar que Yo se creo que reintegre. a mí me Sí, pasó. sí, estaba comentando y sonaba muy interesante su comentario. Vamos a esperar que se reintegre. Por alguna razón se perdió la señal. Vamos a continuar. ¿Alguien de los compañeros quiere externar mientras? Bueno, aquí está Trinidad, vamos a darle chance, oportunidad para que se reintegre y para que nos comente. Trini, ¿podrías volver a comentar o comentar nuevamente el punto de vista? Trini, por favor, adelante. Si es posible, aperturar tu micrófono, Trini. Ok, ya digo que ya estoy empezando a creer que de veras no quieren que hable, porque se apaga la computadora de forma automática. Eh, Pero a ver, bueno, regreso y digo que la obediencia y la resignación nos habla que son dos virtudes, pero si lo decimos desde el metimiento, la docilidad, la disciplina, y es el acto de cumplir, mientras que resignación es la entrega voluntaria que alguien hace de sí, poniéndose en las manos y la voluntad de otra persona. Y ya de la parte pues más espiritual, diría yo que es la capacidad de conformarse con la voluntad de Dios y lo que Dios nos está asignando a cada uno de nosotros e implica escuchar lo punto de vista, no con una resignación de amargura, una resignación de entregar la voluntad a Dios, ¿no? ok. Casi se escuchó completo, aunque faltó un poquito por ahí, pero bueno, creo que la mayoría entendimos el sentido, ¿no? De la explicación. Sí, bueno, Sí. quería comentar que, bueno, yo también lo que he observado es como el lenguaje de las palabras que se mencionan, digamos, yo las observo como de otra forma, a lo mejor muy como terrenal, como dijo Trini, o sea, el obedecer es obedece, o sea, es una orden Sométete, someterse. de someterte, ajá. Entonces, de esas definiciones, a lo mejor los tiene uno como muy arraigadas o muy como comunes, digamos.
Entonces, se me hace que es más como por la parte del lenguaje, como que, bueno, para mí no me ayuda tanto porque yo lo entiendo de esa manera, pero sí es otra forma, digo. Gracias. Sí, ese es un tema muy interesante que valdría la pena profundizar, porque lo que para uno es entendible de una forma, una palabra, por ejemplo, obediencia, dependiendo de su formación, de sus estudios previos, de su comprensión y su experiencia con la palabra, por ejemplo, obediencia, puede haber una interpretación muy personal, muy individual. Entonces, sí, ciertamente que se vale enriquecer el concepto con varias ideas o ejemplos para entender. Y nadie puede decir que es la verdad absoluta o la tiene. Eh, mm, entonces, sí, les pedimos a todos que reflexionemos esto. Quizás vamos a revisarlo posteriormente porque es un proceso. Necesitamos tiempo para, más que comprender el significado de las palabras, es hacer un feedback, o sea, entrar a nosotros, sentir y percibir y hacer un autodiagnóstico de cómo vivimos ese concepto como obediencia, resignación, etcétera, y cómo lo podemos compartir con los demás, porque eso también es importante. Entonces, eh, ciertamente, bueno, vamos a continuar porque hay muchas David, ideas. Sí, David, adelante, adelante. oye, nada más, sí, bueno, a mí me pareció que Trinidad lo desmenuzó, pero lo resumió. A mí me gustaría en el grupo de WhatsApp que pusiera esa diferencia entre que lo que es terrenal y lo que es de la parte de Dios, porque la entendí, pero no la alcancé si la quisiera yo repetir ahorita en una frase, no la puedo poner. La invitaría a que si nos la ponía, por favor, esa diferencia, más que decir todo, cuál es una y de cuál es la otra, para ahí es la diferencia de no sumisión, pero sí obediencia a Dios. Algo así lo dijo. Gracias. Bueno, vamos a pedirle a Trini que nos pudiera sintetizar su bonita explicación, que también hubo algunos cortes, por eso tampoco lo captamos toda la idea. Entonces, si nos lo pudiera Sí, escribir, claro que sí, te lo vamos a agradecer. Muy bien, vamos entonces a continuar. claro que sí. Ahorita se los mando al grupo más tarde. Agradecemos eso. Gracias. La cólera. Gracias. Gracias. La cólera dice, el orgullo os conduce a creeros más de lo que sois, a no soportar una comparación que pueda rebajaros, a que os consideréis por el contrario de tal modo por encima de vuestros hermanos, sea en cuanto a la inteligencia o en la posición social o incluso en lo que atañe a ventajas personales, que el menor paralelo os irrita y os disgusta. ¿Qué sucede entonces? Os entregáis a la cólera. Qué interesante. Lo quiero leer. Por algo será. El orgullo os conduce a creer, ya lo había leído, pero ahora me llegó así como más interesante para mí. El orgullo os conduce a creeros más de lo que sois. Entonces, ¿cuál sería el efecto del cual deriva la intención de pretender ser más de lo que somos o creer que somos más que los demás? El orgullo. Y el orgullo es una manifestación del ego. El ego humano o la personalidad en sí tiende a ser orgullosa. Hay una tendencia porque creemos que defendamos nuestra individualidad es correcto, como bien lo decía Henry. Este mundo nos incita a perpetuar el orgullo, el ego, o a exaltarlo en detrimento de la colectividad. O sea, atacando o denostando a los otros, a los demás. El orgullo es la raíz la cual nos conduce a creernos más de lo que somos. Y también una persona que tenemos orgullo, no nos gusta o nos disgusta que nos comparen y que
no salgamos victoriosos de esa comparación, es decir, que pueda rebajarnos, que nos deje en segundo, tercero o cuarto lugar. A que os consideréis por el contrario, de tal modo, por encima de vuestros hermanos. El orgullo tiende a eso y del orgullo se deriva el egoísmo. Si yo soy más que los demás, yo merezco lo que tengo o merezco más que los demás. Sea inclusive en la inteligencia, en la posición social o el materialismo, en la riqueza, o también en aquellas ventajas personales del tipo que sea. Que el menor paralelo, o sea, la menor comparación, nos va a irritar y nos va a disgustar sobremanera. Y en la medida que reaccionemos en mayor grado, me permito añadir, en esa medida nuestro orgullo está más grande. ¿Qué sucede entonces? Os entregáis a la cólera porque no aguantas una comparación, no aguantas que te ofendan porque tú te sientes o nos sentimos perfectos, nos sentimos mejores, no somos, o sea, nadie, salvo excepciones, que se le diga, se le dé una retroalimentación aparentemente negativa, la acepta en primera instancia. Si vamos con un psicólogo o si vamos con un amigo y alguien que nos ama y nos quiere y nos dice la verdad, lo primero que va a hacer o vamos a hacer es reaccionar a la defensiva. ¿Por qué? Porque hay una irritación, hay una molestia, hay un disgusto. Y eso es el inicio de la cólera. Es como una cólera chiquita, por decirlo así, pero es el inicio de la cólera, porque ahí nos estamos entregando a la cólera. Y de ahí también se deriva la intolerancia, la impaciencia, la autodefensa mal entendida, porque también Casey hablaba el concepto de que hay una sobrevaloración, por decirlo así, y hay un sentido de que yo no me voy a permitir que me peguen en la mejilla izquierda si ya me pegaron en la derecha, pero vamos en un exceso donde no es la razón la protección en sí, sino el orgullo herido. Esa sería como una reflexión muy profunda. ¿Por qué? Porque alguien que ha avanzado no se permite la cólera. Es decir, al principio puede tener cierta molestia y esto es una señal que debería ser atendida como si fuera el inicio de un cáncer. Porque repetir y repetir un patrón de intolerancia, de cólera, de disgusto, de molestia porque me ofenden, me critican o me hacen menos, o me siento herido o herida, es una señal de enfermedad. Es una enfermedad moral que al rato se convierte en un defecto y que nos va a generar mucho sufrimiento, mucho dolor para nosotros y también para los demás. Aquí por eso se explica que muchos de los seres que han venido a la tierra, dando ejemplo del Evangelio, técnicamente no tenían personalidad, por decirlo así. O sea, no tenían esa situación de que se sentían heridos o que no perdonaban o que se sentían a disgusto, que no los pusieran en el primer, digamos, sitial o en el primer asiento de la fila. Es interesante el caso. Entonces ahí entendemos que los espíritus más avanzados se iban al extremo, se iban al punto en el cual anulaban o buscaban anular su personalidad en pos del bien común, en pos de la armonía universal. Muy interesante. Dice, buscad el origen de esos accesos de esa demencia pasajera. O sea, es una locura temporal que al rato se convierte en permanente, que os asemejan al bruto, o sea, al animal irracional, y os hacen perder la sangre fría, en el buen sentido, y la razón, o sea, la mesura, el juicio sano, el equilibrio de la decisión, del análisis, de la observación. Buscad y casi siempre encontraréis en la base el orgullo herido. Y sería una pregunta interesante preguntarnos, válgase, si nos hemos sentido con el orgullo herido en el pasado y que pudiera ser interesante si ahora tenemos el orgullo herido porque cada vez que nos tocan en ese punto nos vuelve a doler. ¿Acaso no es el orgullo herido por una contradicción el que os hace invalidar las observaciones justas y rechazar encolerizados los más sabios consejos? Muchas veces podemos recibir un consejo sabio, pero no lo aceptamos y perdemos la oportunidad de
de conocernos, de autoconocernos y podernos curar de esa enfermedad moral que tenemos, de esa deficiencia. Aún la impaciencia, fíjense aquí la tolerancia, la cólera la equiparan también con la impaciencia o la impaciencia con la cólera. Aún la impaciencia que tiene origen en contrariedades, a menudo triviales, es consecuencia de la importancia que cada uno atribuye a su personalidad. Entonces podríamos reflexionar un poco los momentos en que hemos sido impacientes, también intolerantes, como que no nos quitan, o sea, nos quitan de nuestro molde. ¿Cuándo somos impacientes? Eh, ¿Y qué demuestra la impaciencia? Sino una cuestión de desajuste de la personalidad, porque nos atribuimos a que merecemos ser respetados en nuestros tiempos. Entonces, al no ser, no tener eco en las demás personas, como queremos que nos traten de acuerdo a nuestra importancia personal, caemos en impaciencia. Y al caer en impaciencia, caemos en intolerancia, ante la cual considera que todos deben inclinarse. ¿Por qué? Porque ante la cual la personalidad busca que se haga su sacrosanta voluntad. Entonces, somos impacientes por el tiempo, porque no respetan mi tiempo, mis tiempos. Somos impacientes porque no me dan mi lugar, por ejemplo. O somos impacientes porque no están actuando los demás acorde a mi modelo que deberían cumplir, por ejemplo. Entonces hay muchas razones por la impaciencia. Sin embargo, la impaciencia es un defecto moral de la personalidad por su importancia, válgase, su importancia personal. En su frenesí, el hombre encolerizado se enoja con todo. Eso ya es así como una enfermedad terminal. Se enoja con la naturaleza bruta, con los objetos inanimados, a los cuales rompe porque no lo obedecen. Wow. Ah, si en esos momentos pudiera observarse fríamente, se horrorizaría de sí mismo, se vería muy ridículo si pudiera verse. Con esto puede evaluar la impresión que producen los demás. Aunque no fuese más que por respeto a sí mismo, debería esforzarse por vencer una inclinación que lo hace objeto de piedad y de burla y de escarnio y de hablar de la persona por el ridículo que provoca cuando pierde el control de sí mismo. Si pensara que la cólera no remedia nada, la cólera no remedia nada, agranda el fuego, lo hace más grande, que perjudica su salud, inclusive algunos han muerto por cólera, e incluso compromete su vida, aquí lo dice. Reconocería que él mismo es la primera víctima de ella, de la cólera. No obstante, sobre todo, otra consideración debería de tenerlo, la de pensar que hace desdichados a todos los que lo rodean. Pero una pregunta, si no se preocupa ni por sí mismo, si no se da cuenta de que pone en riesgo su presión arterial, su corazón, su ritmo cardíaco, le puede dar un síncope, una situación ahí fuerte, si no se preocupa por su propia integridad física, pues ciertamente que es poco probable que se preocupe por lo desdichado que provoca en los demás. Si tiene corazón, no será un motivo de remordimiento para él. O sea, si tiene un poquito de sensibilidad, no será un motivo de remordimiento para él hacer sufrir a los seres que más ama. Y qué pena mortal si en un arrebato de furia cometiese un acto que tuviera que reprocharse el resto de su vida. Cuando alguien en un arrebato de furia le quita la vida a alguien o desprecia a la pareja. Hay casos del espiritismo donde las personas creyeron, avivaron los demonios del coraje, de sentirse traicionado y aceptaron las sugestiones de los obsesores y cometieron el acto de asesinar a su pareja, por ejemplo, pensando que había sido infiel con ellos y luego se arrepintieron por vidas.
Entonces, ante un arrebato de furia, cualquier acto bárbaro podemos cometer y esto es motivo de reprocharnos todo el resto de nuestra vida. En suma, la cólera no excluye ciertas cualidades del corazón, es decir, podemos tener cólera, pero también podemos de alguna forma tener otras cualidades, pero va a impedir hacer mucho bien. Cuando tienes cólera no vas a hacer ningún bien y puede contribuir también a que se haga mucho mal. Es decir, evitamos hacer el bien y generamos más mal. Esto debe bastar para inducir al hombre a esforzarse en dominar la cólera. El espíritu además es instigado por otro motivo. La cólera es contraria a la caridad y a la humildad cristianas. Un espíritu protector que no da su nombre, Burdeos, 1863. Aquí termina esta parte. Y bueno, si quisieran comentar al respecto para no ir como caballos de carrera. Henry, por favor. Sí, acerca de la cólera, yo tengo un amigo que sí se enciende rápido, digamos. Ya ahorita ya ha cambiado algo, digamos. Ya ha cambiado su manera de ser. Yo lo que vería aquí, se entiende perfectamente la instrucción de que la cólera tienes si observas que tienes esa tendencia, pues te va a afectar principalmente a ti mismo y a los que te rodean. Esa es una. La manera práctica que yo podría mencionar es que a través a través de la meditación uno puede trabajar ese tipo de cosas. Uno es que uno se dé cuenta que tiene ese problema, digamos, y otra cosa también es que lo quiera solucionar. Pero, por ejemplo, en una meditación, pues uno se sienta y lo que hace es recordar algún suceso que uno bien sabe dónde fue duro o difícil, traer ese suceso y observarlo como en tercera persona, como volverlo a revivir y observarte a ti mismo que vas sintiendo poco a poco, es decir, ya me empiezo a enojar, etcétera, etcétera, o exploto, bla, bla, bla. Entonces, a través de una meditación puede uno ir recordando y recapitulando cómo fue ese proceso para que poco a poco lo haga más presente. Por ejemplo, cuando ya hay una situación donde él se va a dar cuenta que ya o ya me empiezo a sentir mal, bla, 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 ya como que empiece a bajarle y hay opciones, lo que dicen, ¿cómo manejarlo? Pues cuenta hasta 10. O sea, es lo que te dicen, cuando te enojes, cuenta hasta 10 y ya luego como que te calmas o haz tus respiraciones, empieza a respirar o camina, si puedes, camina un rato, etcétera, etcétera, despéjate y luego ya regresa y da una respuesta. Eso sí puedes, digamos. Entonces serían como lo que yo veo como la manera práctica como para poder trabajar ese tipo de cosas. Hay personas que bien lo saben, que se les dicen, que todos le dicen, sí, sí, tú tienes esa parte, pero no quieren trabajarlo. Es algo difícil. Gracias. Bien, gracias. Patty. Oye, hay que tener en cuenta que esto es importante para la comunicación, porque cuando escuchamos al otro, vemos al otro, siempre estamos midiendo con nuestro concepto y con nuestros, ahora sí que midiendo con nuestra propia regla, ¿sí? ¿Cuántas veces nos sentamos con nuestros hijos y lo que nos digan, ya de veras, lo que nos digan estuvo mal? Porque lo estamos escuchando dentro de mis conceptos y lo que yo, cómo quiero que él sea y cómo quiero que él me esté diciendo. Lo mismo en parejas, lo mismo entre hijos, entre amigos. Uno de los males, David, bueno, compañeros, es que todos hablamos, todos platicamos, todos, pero nadie nos sentimos escuchados. Y escuchados es te voy a escuchar a ti. No es que yo te voy a oír y te voy a medir como me mido yo, ¿sí? O sea, me quedo tal vez viendo callada y esto nos evita esta reacción de cólera.
porque por eso, no, es que platícaselos a tus papás. No, 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 si se los platico. Claro, porque a los papás lo vamos a medir dentro de mi miedo, dentro de mi concepto, dentro de mis culpas, pero no estamos escuchando al otro, ¿sí? Entonces, por eso también se explota, porque por eso no nos podemos comunicar, porque nos medimos cada quien y yo quiero escuchar lo que quiero escuchar y voy a ver lo que yo quiero ver, no lo que tú necesitas ser escuchado y compartir. De eso de que se me vino a la mente una vez estábamos en una fiesta y llegó un señor, no muy, con todo respeto, la verdad, llegó y me dice, una amiga dice, ay, dice, ve qué hombre tan interesante. Además, dice, tiene una gran personalidad. Le dije, pues sí, está monón el señor. Bueno, en una vez estábamos ya en la reunión y ya de ratito. No, no, no. Hizo unos, para mí fueron panchos, porque él ahí era el que daba órdenes o no sé, es que se quiso, ¿no? Y todo el mundo estaba así como asustado y no, pues si él tiene la razón. Y yo le dije a mi amiga, y si vieran lo que estoy pensando del que semejante señor Sote, le dije, y está haciendo un berrinchote. O sea, es lo único porque estamos imponiéndonos. O sea, hay que entender que el que baila, pues le gusta bailar, y al que le gusta hacer chistes, pues que haga chistes, y que si está quedando mal, pues es él, no sé, cosas así. Este concepto del cólera es la impaciencia. La impaciencia es no respetar el ritmo de cada quien. Si yo estoy apresurada hasta para hablar, bueno, pues afortunada soy si alguien me respeta mi forma de hablar rápido, ¿no? Pero hay quienes puedan decir, oye, puedes ir más despacio, pero imagínate la que hablo yo rápido y alguien que hable lento y que piense una palabra, después la otra, pues tengo que respetar también su ritmo. La impaciencia es respetar los ritmos de todos. Claro, también cuando se atrasan también hay que, y la intolerancia. Yo soy muy de definir las palabras, y la intolerancia es el creerme más que el otro. O sea, yo cuando me di cuenta dije, ups, ay, minimizar lo que está diciendo, minimizar, es más, hasta te voy a dar un consejo buenamente. No, 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 o sea, es la intolerancia, o sea, creerme más que el otro. Y eso ya los he estado hablando desde el principio. Ok, Es mi aportación. gracias, Pati. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? Sí, yo quiero comentar algo tranquilo. Sí tiene razón, Pati de la Paz. La gente no realiza una escucha activa, digamos. Es decir, el decir, a ver, te voy a escuchar. O sea, yo estoy aquí, te voy a escuchar. Esa es una parte muy importante también de la comunicación. Y otra parte los psicólogos, yo creo que sí lo manejan mucho, es la parte de la programación neurolingüística, la parte, el cómo digo las cosas, porque hay frases dentro del lenguaje que uno tiene que manejarlo, o sea, ya hay frases así como que pone esta parte, esto y esto, para que sea más como amortiguado y mejor le llegue a las personas. Y esa parte, la verdad es que no nos los enseñan. O sea, curioso, pero no nos enseñan así como el, el, el manejar nuestros sentimientos, por ejemplo, que eso nos ayudaría mucho. Bueno, gracias. Bien, gracias. Bueno, gracias. ¿Algún comentario? Déjenme ver nada más por la cuestión del tiempo y no. Ok, bueno, vamos a terminar esta parte, si les parece. Fíjate, David, Sí, fíjate que yo estoy así, que es como dicen, la comunicación y poder platicar y hablar con la otra persona, sí, pero a veces la otra persona no se presta para escucharte
o para estar platicando y hablando y explicar las cosas. Entonces, pues se encolariza y empieza a gritar y a manotear, y es cuando sí se pone la persona mal. Te digo porque pues mi esposo es así y luego ya así ya le bajó muchísimo, ya, ya no me hace eso, pero sí no escuchaba y luego se ponía a manotear y a decir y a gritar, y pues hasta que le dio una parálisis que ya fue que se puso en paz. Santo Dios. Qué qué Sí, fuerte eso. Pero bueno, ahorita lo comentamos. Gracias, José, por tu comentario y el ejemplo muy fuerte. Pero bueno, sí, pedir por tu esposo que se recupere porque finalmente nadie quiere sufrir una experiencia y bueno, esperemos que se pueda recuperar. Elda, por favor, adelante, Elda, por favor, Sí, gracias. adelante. Bueno, yo así rápido porque ya nos queda poco tiempo. No se apure, no se Para preocupe. para mi forma de ver y lo que he estado escuchando de los compañeros es que, pues, yo creo ahí son tres aspectos que sería lo que es la atención, la paciencia y el amor para escuchar a las otras personas y tener un diálogo, pues, armónico y, pues, entender y comprender lo que nos quieren transmitir y también transmitir nosotros de alguna conversación. Eso es todo por el momento. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, Gracias. gracias por tu comentario. Podríamos quizás, digo, quizás me viene mucho la idea, hace días me llegaba mucho la idea de que nuestro proyecto quizás lo vemos muy fuerte, ¿no? Emular o tratar de seguir el ejemplo de Jesús. Y realmente es fuerte, no es fácil. Viniendo de donde venimos, ciertamente que es difícil o es fuerte o es pesado o es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que ajustar. Pero algo me decía, ¿por qué no buscan ser como ángeles? El concepto angelical, del ser angélico, es un concepto quizás un poco menor al maestro Jesús, pero el concepto angélico es aquel que procura, que no tiene, entre comillas, personalidad, o sea, no es egocentrista. De hecho, en general los ángeles no procuran que se les conozca por su nombre, sino que prestan una labor de servicio de manera invisible, y entre más impersonal e invisible sea su servicio, ellos se sienten más felices. O sea, ellos no buscan reconocimiento, no buscan predominio, ni proyección de su imagen, ni siquiera que se les agradezca, entre comillas. Entonces, la cualidad angélica es como que resume mucho el concepto de aprender a ser paciente, el concepto de no encolerizarse, el concepto de la fraternidad, de la dulzura, por ejemplo, y todos los conceptos que hemos comentado aquí. No es fácil, sin embargo, es algo que es deseable para toda la humanidad. Imaginemos que este planeta esté habitado por seres que han logrado la maestría de la angelitud o del reino angélico, de ser, tener la cualidad o las virtudes del reino angélico, que han superado o han trascendido el ego y que han aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas, independientemente de las circunstancias, favorables o no para uno, para el ego, pero que también han aprendido a amar al prójimo porque ven en el otro la divinidad del Padre, ven en el otro la esencia divina, independientemente de lo que haga o deje de hacer. Pero también el respeto al propio vehículo, a la propia integridad, el cuidado, la valoración de cómo transmito las palabras, cómo proyecto mi pensamiento y cómo siento y qué siento. Entonces es un logro que se va a ir dando poco a poco. Vamos a continuar aquí para ya cerrar esta parte. Dice 10, según la muy falsa idea de que no puede reformar su propia naturaleza, el hombre se cree dispensado de realizar esfuerzos para corregir los defectos en los que se complace voluntariamente, o que le demandarían demasiada perseverancia si se propusiera extirparlos.
Repito, según la muy falsa idea de que no puede reformar su propia naturaleza, yo nací así y así he de morir, dicen algunos, o yo difícilmente puedo cambiar. No es posible que cambie. O soy así porque quiero serlo. Entonces, esa falsa idea de que no puede reformar su naturaleza, su propia naturaleza, el hombre se cree dispensado de realizar esfuerzos. O sea, como diciendo, pues, si no hago esfuerzos, pues tengo cierto derecho de no hacerlos. No hago los esfuerzos para corregir mis defectos, en los que me complazco voluntariamente, o que le demandarían demasiada perseverancia, es decir, más esfuerzo, si se propusiera extirparlos, más paciencia, más perseverancia en el trabajo propio. Así, por ejemplo, el hombre inclinado a la cólera, pues se justifica casi siempre con su temperamento. Es de machos ser coléricos, por ejemplo. O es de hombres ser así, o ser intolerantes, inflexibles, fuertes, etcétera. En vez de confesarse responsable, asumir la propia responsabilidad de ese defecto, atribuye la culpa a su propio organismo. Es que mi organismo es así, o es que como mucha carne. Y de ese modo acusa a Dios de sus propias faltas. Esto es además una consecuencia del orgullo que se haya mezclado con todas sus imperfecciones. Por cierto, y esto es un terreno psicológico, existen temperamentos que se prestan más que otros a los actos violentos, como hay músculos más flexibles que se prestan mejor a los movimientos que requieren fuerza. Pero no creáis que sea esa la causa principal de la cólera. Y persuadíos de que un espíritu pacífico, o sea, si el espíritu es pacífico, aunque esté en un cuerpo bilioso o iracundo, o un cuerpo que manifiesta muchos sentimientos extremos, siempre será pacífico. Y que un espíritu violento en un cuerpo linfático no por eso será más dócil, sino que la violencia adoptará otro carácter. Aquí nos habla un poquito de los caracteres de la persona. Por ejemplo, bilioso nos recuerda a la bilis. Entonces hablaban los griegos, creo, que el cuerpo bilioso es un cuerpo tendiente a ser bilioso, a ser iracundo, a tener coraje, por ejemplo. Y un cuerpo linfático es un cuerpo suave, un cuerpo no violento, tranquilo, que no mata ni una mosca, por ejemplo, un cuerpo dócil. Entonces aquí nos dice que el espíritu, independientemente del cuerpo que tenga, va a manifestar su defecto principal. El cuerpo bilioso o el cuerpo linfático, el cuerpo que sea, se manifiesta como una consecuencia del espíritu y no el espíritu se manifiesta como una consecuencia del cuerpo. Puede haber casos en los cuales, por algunos problemas de enfermedades, algunas situaciones, el carácter se puede ver más influenciado, pero esas son cosas temporales. Entonces lo que debemos de pensar es que un espíritu que es violento, así tenga un cuerpo ligero y liviano, como angélico, va a seguir siendo violento porque el espíritu, el ser que lo anima es violento. Entonces dice, al no disponer de un organismo apropiado para secundar su violencia, la cólera se concentrará. O sea, va a tener que concentrarse y tener un punto de escape o de proyección, mientras que en el otro caso se expandirá. El cuerpo no confiere la cólera al que no la tiene, así como tampoco confiere los demás vicios. Las virtudes y los vicios son inherentes al espíritu. Si no fuera así, ¿dónde estaría el mérito y la responsabilidad? O sea, las personas pueden decir, bueno, es que tengo un cuerpo violento, ¿no? Porque es un hombre musculoso y así tosco. No, así proyectó y así creó a través de la mente, de su propia experiencia, de sus propios méritos, ese cuerpo o de méritos. El hombre contrahecho no puede enderezarse porque el espíritu no toma parte en eso, pero sí puede modificar lo que pertenece al espíritu cuando tiene la firme voluntad de hacerlo. Nos muestra la experiencia, espíritas, por medio de las transformaciones verdaderamente milagrosas que se producen ante vuestros ojos, hasta dónde puede llegar el poder de la voluntad. Reconoced, pues,
que el hombre solo se mantiene vicioso porque así lo quiere. En cambio, el que desea corregirse siempre puede hacerlo. De lo contrario, la ley del progreso no existiría para el hombre, es decir, la del mérito propio. El vicioso que quiere ser así, aunque Jesús mismo le quiera ayudar, no hay forma, porque se ha identificado con el vicio y se ha puesto su corazón en el vicio. Aquel que quiere corregirse, aunque tenga mil y un defectos, lo va a poder hacer, porque se va a esforzar, porque tiene voluntad. Y eso es mérito propio, es por esfuerzo propio. Y esto repercute, la ley del progreso es precisamente eso, que tiene que haber una participación del espíritu en su propio ascenso, en su propia evolución, en su propio subida de nivel. Este es Hahnemann, París, 1863. Entonces aquí cerraríamos y si tienen algún comentario, agradeceré que lo externen. Ya estamos terminando. Adelante, por favor. ¿Algún comentario? Bueno, bueno, esperemos que No, tengamos. Sí, adelante. bueno, yo creo que nos quedamos pensando, ¿no? Analizando pues nuestras situaciones. Pues yo creo que todos hemos caído en un momento dado en situaciones de estas, pero pues creo que esto que hemos escuchado nos sirve para analizarnos y pues rectificar. Bueno, eso es lo que yo pienso. Claro, Elda, Gracias. gracias. Muy valioso lo que usted piensa y muy asertivos sus comentarios. Bueno, a mí Fíjese, me falta, ¿eh? Bastante. Elda, Gracias. Elda, creo que todos estamos en nuestro proceso. Lo que más importa es la etapa que sigue, que estamos invitados, ¿no? Trini, por favor. Bueno, yo me quedé ahorita que escuchaba la cólera y escuchaba a José, pues y pensaba en su esposo y decía, pues ese es un buen ejemplo para decir, esa es una resignación, porque me estoy conformando con lo que me pasó y estoy aceptando la voluntad de Dios y voy a preservar a través de las pruebas que me pone la enfermedad. Entonces, bueno, ese es algo que se me vino ahorita en este momento de decir, pues eso es una muy buena prueba de resignación de la voluntad de Dios. Gracias. Sí, habría que, bueno, tampoco somos quien para juzgar al esposo de José, ¿va? Y el Ah, que no, le... no, no, es un ejemplo. Sí, Es claro, un ejemplo que ahorita puede ser José o puede ser Julio el que se haya enfermado, ¿no? Pero yo me refiero a que en este momento ese ejemplo me hizo pensar en la resignación, ¿no? claro. Sí, aquí, bueno, nada más para complementar, para entendernos o para entender, para darme a entender, este, digo, muy lamentable el caso de su señor esposo y haciendo votos porque pueda recuperarse. Aquí el punto importante es que aún con la experiencia, por ejemplo, con esa parálisis o alguna situación, la resignación se requiere comprensión, requiere valor del espíritu. Por ejemplo, en este caso y cualquier otro, pudiera ser que se le está exhortando por una vía que no era la que esperaba, a que el espíritu reflexione, a que el espíritu empiece a rememorar las experiencias pasadas y entienda de que esa situación es para su bien, para su autocorrección. Entonces, la resignación, fíjense, no es fácil, requiere valor, requiere bajarle dos rayitas al ego Sí, no, y mucho. tener un poco de Y, humildad. y el obedecer y el acto de cumplir y acatar la voluntad y la orden que viene de un ser supremo, ¿no? Claro, si es que está en su cuadro mental el concepto de Dios, pero si no lo Sí, estuviera, claro. por ejemplo, o si lo estuviera en un nivel muy mínimo, pequeño, finalmente, fíjense, así no crea en Jesús, por ejemplo, que pudiera ser un poco dramático, o no crea en Dios, está viviendo la experiencia de las leyes universales, causa y efecto, y hay un elemento corrector impersonal, que podemos decir que es Dios, que es la ley, que es la karma, o podemos no decir nada de eso porque la persona no está en esas condiciones para entenderlo.
No ha sido criado, no ha sido formado en eso. Pero qué curioso, los valores a los cuales se le está exhortando no necesitan quizás inclusive de un lenguaje muy espiritual. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Señor no está en esa sintonía, pero está cumpliendo la ley y una función. O sea, la voluntad de Dios, como el grupo lo entendemos, se está cumpliendo. Y es la voluntad del universo, es la voluntad que de alguna forma está procurando un mayor bien para su hijo, aunque el hijo no lo entienda o lo rechace inclusive. No se ha resignado y diga, no, con todo y que estoy paralizado, le voy a dar de garrotazos a mi esposa, ¿no? O sea, lo voy a hacer aunque no pueda. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que tenemos la oportunidad de reflexionar nosotros que de alguna forma tenemos este conocimiento y tener un poco de compasión y empatía por aquellos hermanos, compañeros de evolución que desafortunadamente no lo tienen o no lo quieren tener. Entonces, en el caso de José es mostrarse empática, paciente, amorosa y compasiva y no reprocharle, simplemente dándole amor, eleva a la propia persona, porque ya la parte difícil la está haciendo el universo, la enfermedad misma, por ejemplo. Entonces, así está la cosa. Muy bien. Noemí decía es la autoimportancia cuando hablábamos de esto. Y Rosalba dice todo muy bien explicado ahora, solo reflexionar y ponerlo en práctica. Muy bien. Bueno, con esto cerramos. Gracias. Gracias, Trini. Creo que Noemí salió, se salió, no era la intención. Creo que dice que el sistema no le permitió continuar. Bueno, vamos a hacer el cierre. Nos quedamos aquí. Vamos a revisar en qué punto nos quedamos. Les decía que en psicología muchas veces los psicólogos comentan que cuando hay un defecto, que puede ser el caso, pero es el mínimo, siempre se le atribuye, no, es que, por ejemplo, decían algo, la homosexualidad es que el lóbulo temporal está más grande en los homosexuales. Y es que la persona que tiene tendencias a la depresión tiene el pariental así de esta forma o lo que sea. Y siempre buscan elementos anatómicos para explicar las tendencias humanas, los caracteres humanos. Y en la espiritualidad se nos dice que es al revés. O sea, nuestra estructura se conforma en base al espíritu que anima el cuerpo. Y eso es súper interesante. Entonces, el espíritu, con su voluntad, tiene el poder de cambiar su carácter y cambiar inclusive su estructura corporal. O sea, el espíritu con el periespíritu, el cuerpo periespiritual, es el cuerpo también que reproduce al físico. Entonces, cambiando nuestro nivel vibratorio, nuestra moralidad, podemos transformar a este cuerpo templo en un cuerpo angélico. Es decir, o sea, por eso es importante las virtudes que nos hablan aquí. Muy bien, bueno, aquí le paro. Vamos a ver en qué punto nos quedamos para que tomen nota, por favor, todos los que quieran continuar el estudio. Fíjense, ya terminamos. Nos vamos al capítulo 10. Bienaventurados los que son misericordiosos. Entonces, aquí los invitamos a estudiar el capítulo 10 de la página 194. 194 más 195 es capítulo 10. Bienaventurados los que son misericordiosos para la próxima semana. También agradecerles, hay algunos compañeros, una compañera pidió en YouTube el libro, el PDF del libro, Edgar Casey, 12 lecciones de espiritualidad y se le envió. Entonces, gracias por compartir el interés por estas enseñanzas. Vamos a cerrar el día de hoy. Gracias. Vamos a quietar nuestro cuerpo, inhalar y exhalar. Lo volvemos a hacer. Te damos gracias, Padre Universal, causa primera, fuente de vida y de todo bien, de todo lo bueno, bello y perfecto que podamos y pudiéramos aspirar. Padre amado, enséñanos a amarte, si es posible, con la misma intensidad del amor con que nos amas. Enséñanos a comprender que hacer tu voluntad es la mayor gloria para todos nosotros. Es el mayor triunfo que podamos aspirar.
que el conocernos a nosotros mismos nos permite lograr la victoria en la tremenda batalla del ego. Conociéndonos que somos amor, nos corresponde irradiar amor hacia nosotros mismos y también a nuestros semejantes. Ayúdanos a realizar ese espíritu angélico que mora en nosotros para que pueda desplegar sus alas y podamos ser canales de bondad, de bendiciones en tu nombre, Señor Jesús. Que podamos transmitir el aliciente, el consuelo, la esperanza, la fe, el impulso que nuestros hermanos precisan, sobre todo aquellos que no te conocen. Padre amado, nuestro amor y nuestra eterna gratitud, agradeciendo a nuestro mentor, a nuestro ángel guardián y guía espiritual, por la oportunidad que tenemos de ser asesorados, acompañados, protegidos y resguardados, conducidos en la luz por tan amoroso, tan insigne ser. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias. Bueno, gracias, que pasen excelente noche, diviértanse, coman su chocolate, sus galletitas, lo que ustedes gusten, y sean felices y bendiciendo a todos los seres que están alrededor nuestro. Un abrazo fraterno para todas y para todos. Dios que nos bendiga a todos y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias, un fuerte Muchas Bendiciones. gracias, abrazo. muy Buenas amables. noches. Saludos a todos. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Chao, chao. Gracias.